Viajé 12 horas para la cena de compromiso de mi hermano. Él solo dijo, fue ayer, solo familia cercana. Sonreí y me fui. 5 días después llamó en pánico. La tarjeta no funciona. Yo respondí, ¡Uy! Lo olvidé. El viaje a Boston resultó ser una verdadera prueba. 12 horas al volante, y eso después de una jornada laboral completa el viernes. Pero estaba dispuesta a hacerlo por Max. Mi hermano menor por fin había encontrado la felicidad y se iba a casar. Eso merecía cualquier esfuerzo. La última vez que nos vimos fue hace casi un año, en Acción de Gracias. Vino a verme a Pittsburgh sin Verónica, diciendo que ella tenía algunos compromisos familiares. Fue entonces cuando mencionó por primera vez que estaba pensando en comprometerse. La semana pasada recibí un mensaje suyo. Hola, el sábado hay una cena de compromiso. Nada especial, solo la familia y los amigos cercanos. Ven si puedes. Por supuesto que podía. Me tomé el lunes libre, aunque a mis jefes no les hizo mucha gracia, ya que estábamos cerrando el informe trimestral. Pero no podía perderme un evento así. Durante todo el trayecto, pensé en el camino que había recorrido mi hermano. De adolescente problemático a exitoso asesor financiero, con un prestigioso título universitario. Estaba orgullosa de él. Y, sinceramente, también estaba un poco orgullosa de mí misma, porque fui yo quien le ayudó a salir adelante. El GPS me llevó a una bonita casa de 3 pisos en una zona prestigiosa de Boston. No está mal, Max, no está mal, pensé mientras aparcaba. Me miré en el espejo retrovisor. Las 12 horas de viaje habían destrozado mi peinado, pero en general estaba presentable. Saqué del maletero una caja con copas de cristal, que costaban la mitad de mi alquiler mensual, y una botella de champán Veuve Clicquot, otra cuarta parte del alquiler. Era un poco más de lo que solía gastar, pero ¿acaso el compromiso de mi hermano no era una ocasión especial? Con el corazón palpitando, pulsé el timbre. Esperaba que me recibieran con un cálido abrazo, el bullicio de la celebración y risas. La puerta se abrió y allí estaba Max, en pantalones de casa y camiseta, con el logotipo de su equipo de fútbol favorito. Sin traje de fiesta, sin sonrisa. ¿Hola? Parecía sorprendido, casi preocupado. ¿Qué haces aquí? Mi corazón dio un vuelco, pero lo achacé al cansancio del viaje. Hola, hermanito. ¿Qué tal? He venido a la cena de compromiso. Intenté abrazarlo con un brazo, mientras sostenía los regalos con el otro. Él me abrazó con tensión y se apartó. Oh, hola, la cena fue ayer. Decidimos posponerla porque los padres de Verónica solo podían venir el viernes. Me quedé allí de pie, todavía sonriendo, pero sentí como la sonrisa se me iba congelando en la cara. ¿Pero me escribiste que era el sábado? ¿En serio? Se frotó la nuca. Debí olvidarme de avisarte del cambio. Lo siento, hermanita. Ya sabes, con todo lo que hay que hacer. Desde el interior de la casa se oyó una voz femenina. Max. ¿Quién es? Es ella, respondió él en voz baja. Verónica se acercó a la puerta. Alta, esbelta, con un peinado y una manicura perfectos. Incluso en casa parecía salida de una revista de moda. Solo nos habíamos visto una vez, en una fiesta de Navidad de unos amigos comunes. Entonces se mostró educada, pero fría. ¡Oh, ella! ¡Qué sorpresa! Su tono era dulce, pero su mirada evaluaba mi aspecto. Blusa arrugada, rostro cansado, zapatos baratos, aunque de buena calidad. He venido a la cena de compromiso. Traté de mantener la voz firme. No sabía que habían cambiado la fecha. Vaya, qué pena. Ayer pasamos una velada maravillosa. Inclinó ligeramente la cabeza. Solo los más cercanos. Los padres de Max, mis padres, algunos amigos íntimos. Muy íntimo. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Los más cercanos, en el que obviamente yo no entraba. Miré a Max, que de repente había encontrado un punto muy interesante en el suelo. Ah, toma. Esto es para ti. Le ofrecí el champán y la caja con las copas. Felicidades por tu compromiso. Gracias, muy amable. Verónica cogió los regalos, con un tono como si le hubiera traído un ramo de flores silvestres, en lugar de orquídeas.
Justo queríamos renovar la vajilla. Se produjo una pausa incómoda. Esperaba que Max me invitara a entrar, que al menos me ofreciera un café después del largo viaje, pero él permaneció en silencio. Bueno, no voy a molestarles, dije finalmente, conservando lo que me quedaba de dignidad. Creo que me iré al hotel a descansar del viaje. ¿Tienes dónde alojarte? Preguntó Max, y por un momento me invadió la esperanza. Todavía no. Pensaba que quizá... Oh, en el centro hay un hotel estupendo, el Park Plaza. Intervino rápidamente Verónica. ¿Vienes en coche? Está a solo 20 minutos de aquí. Claro. Me habían rechazado cortésmente. Gracias por el consejo. Asentí. Felicidades otra vez. Me ha alegrado verte. Sí, nosotros también. Verónica ya había cerrado la puerta a medias. Cuídate, Ela. La puerta se cerró y me quedé sola en el porche, sintiendo un nudo en la garganta. No llores. Aquí no. Enderecé la espalda con orgullo y me dirigí al coche. Solo cuando arranqué el motor y salí de su calle, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. 12 horas al volante. Un regalo por medio sueldo. Y ni siquiera me invitaron a tomar un café. Solo el círculo más cercano. ¿Desde cuándo dejé de ser el círculo más cercano de mi único hermano? Me detuve en el arcén, saqué el teléfono y reservé una habitación de hotel. No en el lujoso que me había recomendado Verónica, sino en uno más modesto, a mitad de precio. Luego me quedé sentada, mirando al vacío. Por alguna razón, recordé nuestra última conversación seria con Max, cuando me contó su deseo de pedirle matrimonio a Verónica. Entonces, mencionó de pasada el anillo de diamantes. Bueno, vale lo que cuesta. Verónica se merece lo mejor, dijo entonces, evitando mi mirada. ¿Cuánto? Le pregunté directamente. 7,000, admitió a regañadientes. Silbé. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? Si vendo algunas acciones, pero no es el mejor momento para vender. Y lo entendí todo. Volvía a necesitar dinero. Y yo se lo di otra vez. $5,000, casi todos mis ahorros. Esta es la última vez, Max, me prometí entonces. No era la primera ni la 10ª vez que le rescataba económicamente. Primero fueron los préstamos estudiantiles, luego la inversión en una startup, luego la entrada para un coche, luego dificultades temporales. Mientras iba al hotel, otros recuerdos pasaron por mi mente. Cómo renuncié a una beca en Nueva York para quedarme con él en Pittsburgh después de la muerte de mi madre. Cómo trabajaba en 2 empleos para pagar sus estudios en una universidad prestigiosa. Cómo le prestaba dinero, que rara vez me devolvía. Y ni una sola vez, ni una sola, escuché un agradecimiento sincero. Todo se daba por sentado, y ahora ni siquiera formaba parte de su círculo más cercano. En el hotel, me quedé mucho tiempo bajo la ducha, tratando de lavarme el cansancio y la humillación. Luego me dejé caer en la cama, demasiado agotada incluso para llorar. A la mañana siguiente, desayuné en una cafetería cerca del hotel y volví a Pittsburgh. No tenía sentido quedarme. No le escribí nada a Max. Simplemente desaparecí. 5 días después, cuando ya me había sumergido en el trabajo como si nada hubiera pasado, recibí una llamada suya. Miré la pantalla durante un buen rato, dudando, pero al final contesté. Hola, soy yo. Su voz sonaba tensa. Escucha, tengo un problema. Mi tarjeta no funciona y necesito pagar urgentemente el encargo del fotógrafo para la boda. ¿Podrías prestarme un poco de dinero? Te lo devolveré la semana que viene, te lo prometo. Pensé en las 12 horas de viaje, en la puerta que se cerró delante de mis narices, en el círculo más cercano. Ay, Max, se me ha olvidado, respondí con calma. Yo también tengo problemas con el banco. No puedo ayudarte. Después de aquella conversación sobre la tarjeta, no pude dormir en toda la noche. Me quedé tumbada, mirando al techo, y recordé todo lo que había pasado entre Max y yo en los últimos 25 años. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo mi hermano pequeño, al que tanto quería, se convirtió en una persona que se avergonzaba de mí? Nuestros problemas comenzaron mucho antes de Verónica. Probablemente, el día en que papá empacó sus cosas en 2 grandes maletas. Yo tenía 12 años y Max, 10.
Recuerdo que nos sentamos en las escaleras y lo observamos ir y venir entre el dormitorio y la entrada, sin levantarnos la vista. ¿Papá, vas a volver?, preguntó Max con voz débil cuando su padre ya estaba en la puerta. Por supuesto, campeón, respondió, acariciando el pelo de su hijo. Es solo temporal. Mamá y yo necesitamos un pequeño descanso el uno del otro. Pero yo ya sabía entonces que era mentira. Ayer escuché su discusión. No puedo seguir viviendo en este agujero. ¿Quién te retiene, Richard? Ella me entiende como nadie. Pues vete con tu comprensiva amante. Esa noche, Max lloró hasta el amanecer. Me senté a su lado, le acaricié la cabeza y le aseguré que todo iría bien. Y por la mañana, mi madre, con los ojos rojos y las manos temblorosas, nos dijo que ahora tendría que trabajar en 2 empleos para que pudiéramos vivir. Ella, ya eres una chica mayor, dijo con una sonrisa forzada. Tendré que quedarme hasta tarde en el trabajo. Tú cuidarás de Max, ¿verdad? Y yo lo cuidaba. Preparaba la cena, revisaba los deberes, lo consolaba cuando se burlaban de él en la escuela, porque era el único de la clase cuyos padres estaban divorciados. Papá nos visitaba cada vez menos, y luego dejó de hacerlo por completo cuando, un año después, su nueva esposa dio a luz a una niña. Entonces mi madre se encerró definitivamente en sí misma y en su trabajo. ¿Ya no nos quieren, Ella?, preguntaba Max cuando volvíamos a cenar solos, calentando la pizza del día anterior. No, ¿qué dices?, le abrazaba por los hombros. Es solo que los adultos a veces se confunden con sus sentimientos. Pero yo siempre estaré a tu lado, te lo prometo. En el instituto, además de estudiar, trabajaba en una cafetería para tener dinero para mí y para Max. Le compraba ropa de moda que mi madre no podía permitirse, nuevos videojuegos que tenían todos sus amigos. Era muy sensible, siempre se comparaba con los demás. Mira, Jason tiene unas zapatillas Nike nuevas, se quejaba cuando volvíamos del colegio. ¿Y yo qué tengo? Estas horribles zapatillas del supermercado. Las zapatillas no hacen a la persona, Max, le respondía, aunque entendía lo importante que era eso para un adolescente. Pero a la semana siguiente le daba la mitad de mi sueldo para que pudiera comprarse esas malditas zapatillas. Cuando llegó el momento de entrar en la universidad, obtuve una beca para la Universidad de Columbia. Una beca completa, con la que había soñado toda mi vida. Massey es Nueva York. ¿Te lo imaginas?, le conté emocionada a Max, que entonces estaba en el último año de secundaria. Su reacción me desconcertó. Miró sombrío su teléfono, sin siquiera levantar la cabeza. ¿Entonces te vas?, preguntó en voz baja. Bueno, sí. Es la oportunidad de mi vida. ¿Y yo qué? ¿Y mamá? Su voz temblaba. ¿Nos vas a abandonar aquí? Y entonces vi la misma mirada asustada de un niño de 10 años que veía a su padre marcharse de casa. Mamá trabajaba 12 horas al día y a menudo no dormía en casa. De hecho, yo era tanto la madre como el padre de Max. Una semana después, llamé a la oficina de admisiones de la Universidad de Columbia y les dije que no podía aceptar su oferta. En su lugar, me matriculé en la universidad local de Pittsburgh para estar cerca de mi hermano. No tenías por qué hacerlo, me dijo mi madre cuando se enteró de mi decisión. En sus ojos se reflejaba una mezcla de alivio y culpa. No pasa nada, mamá. En Pittsburgh también hay una buena universidad. Intenté sonar convincente, aunque por dentro sentía cómo se desmoronaba mi sueño. Max ni siquiera pareció darse cuenta de mi sacrificio. Simplemente dio por sentado que me quedaría. Cuando Max cumplió 18 años, recibió una carta de admisión en la prestigiosa Universidad de Boston, con una beca parcial, pero aún así se necesitaba mucho dinero. No puedo, suspiró, mostrando la carta a mi madre. No podemos pagar eso. Mi madre parecía devastada. Su salud ya estaba deteriorada por años de trabajo agotador. Se nos ocurrirá algo, le dije, aunque yo misma no sabía cómo. Acepté un trabajo extra los fines de semana. Solicité un préstamo y eché mano de mis escasos ahorros. Max se fue a Boston y mi madre y yo nos quedamos en Pittsburgh, trabajando para pagar sus estudios. A los 3 años, mi madre enfermó. Cáncer de páncreas. En fase terminal.
Se apagó tan rápido que Max y yo apenas tuvimos tiempo de despedirnos. En el funeral, lloró sobre mi hombro como un niño pequeño. Solo te tengo a ti, Ella, sollozaba. Todo irá bien. Le acaricié la espalda, como había hecho 20 años antes en las escaleras. Lo superaremos. Papá vino al funeral, pero se mantuvo al margen. Nos abrazó a ambos con torpeza. Murmuró algo sobre que siempre estaría ahí si necesitábamos algo, y se marchó rápidamente. ¡Hipócrita!, espetó Max, mirando cómo se alejaba su lujoso coche. ¿Dónde estaba cuando ella necesitaba ayuda? Yo tenía 25 años y Max 23. Él estaba terminando la universidad y yo seguía manteniéndolo económicamente, aunque yo misma apenas llegaba a fin de mes. Pero creía que era algo temporal. Cuando se graduara, encontraría un buen trabajo y todo se arreglaría. Obtuvo el título e incluso un buen trabajo en una consultora. Pero nuestra relación empezó a cambiar. Max llamaba cada vez menos y respondía a mis mensajes. Cuando lo invitaba a las fiestas, siempre tenía alguna excusa. Lo siento, hermanita, pero estoy muy ocupado en el trabajo, decía. Quizás la próxima vez. La próxima vez nunca llegó. Y entonces conoció a Verónica. La primera vez que me habló de ella fue de pasada, en una conversación telefónica. Por cierto, he conocido a una chica. Creo que va en serio. Qué bien, me alegré. Cuéntame cosas de ella. Bueno, ella es de buena familia. Su padre es un cirujano famoso y su madre es profesora universitaria. Tiene una excelente educación y trabaja en el ámbito del arte. Sentí una ligera incomodidad ante tal descripción. Era como si estuviera recitando las líneas de un currículum en lugar de hablar de la persona amada. Nos conocimos solo un año después, en una fiesta de Navidad organizada por un compañero de trabajo suyo. Fui por invitación de Max, que parecía extrañamente nervioso. Escucha, Ella, me dijo al recibirme en la entrada. Habrá gente importante, socios de la empresa, clientes y... Verónica. Estoy deseando conocerla. Sonreí, sin entender por qué estaba tan nervioso. Sí, solo que... bajó la voz. No menciones la cafetería donde trabajabas en la universidad, ¿vale? Ni que yo pagué tus estudios. Aquí todos son de familias muy acomodadas. ¿Entiendes? Entonces sentí por primera vez que se avergonzaba de mí y de mi origen, pero me tragué el resentimiento. Por supuesto, Max, lo entiendo. Verónica era tal y como la imaginaba, impecablemente vestida, con modales perfectos y una mirada fría. Miró mi vestido, el mejor que tenía, con aire evaluador y sonrió levemente. Ella, Max me ha hablado mucho de ti. Estaba segura de que no era cierto. A juzgar por lo tenso que se puso a mi lado, había contado poco y de mala gana. Encantada de conocerte, respondí. Max dice que trabajas en el mundo del arte. Sí, dirijo una pequeña galería en el centro de Boston. Más por amor al arte que por dinero, ya sabes. Se pasó toda la noche hablando de exposiciones, subastas benéficas y los viajes a Europa que Max y ella tenían planeados, y él la miraba con tal adoración que me sentí incómoda. Nunca lo había visto tan entusiasmado. Después de esa fiesta, nuestros contactos con Max se hicieron aún más esporádicos. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Normalmente, dinero. Hola, tengo un problema temporal. Siempre empezaba igual. ¿Podrías prestarme unos cientos hasta que cobre? Siempre le prestaba. Y rara vez me devolvía el dinero. Una vez me pidió $5,000 para un proyecto de inversión. Era casi todo lo que tenía ahorrado, pero accedí. Un mes después, una amiga común me contó que Max y Verónica se habían ido de vacaciones a las Maldivas. ¿No lo sabías?, me preguntó sorprendida. Han subido muchas fotos a Instagram. Verónica se jactaba de que Max le había regalado ese viaje por su aniversario. Entré en el Instagram de Verónica, aunque antes no seguía su página. Realmente había muchas fotos de sus vacaciones. Un hotel caro, un bungalow privado sobre el agua, y ni una sola mención de dónde habían sacado el dinero para ese lujo. Esa noche, por primera vez, no respondí a la llamada de Max. Me dejó un mensaje de voz. Hola, hermanita.
Escucha, Verónica y yo estamos planeando una fiesta increíble para celebrar mi ascenso. ¿Podrías ayudarnos un poco económicamente? Te lo devolveré todo, te lo prometo. Borré el mensaje sin devolverle la llamada. Pero una semana después, vino a verme a Pittsburgh, por primera vez en casi 2 años. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas a mis llamadas? Parecía sinceramente preocupado. He visto las fotos de las Maldivas, le dije en voz baja. Bonitas vacaciones. $5,000 para un proyecto de inversión, ¿no? Se sintió avergonzado, pero solo por un momento. Lo que hice estuvo mal, lo reconozco. Pero no lo entiendes. Verónica está acostumbrada a un cierto nivel de vida. Sus padres son ricos y no puedo dejarla en ridículo. Así que mentir a tu hermana y sacarle sus últimos ahorros está bien, pero ser sincero con una chica sobre tu situación financiera, ¿no? No lo entiendes. De repente alzó la voz. Verónica, ella es especial. Junto a ella me siento alguien. Ella me ha abierto las puertas a un mundo con el que ni siquiera podía soñar. Sus padres me aceptan como a un hijo. Por fin tengo una verdadera familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Y yo quién soy, Max? ¿No soy yo tu familia? Me miró casi con lástima. Tú eres mi pasado, Ella. Un pasado que no quiero recordar. Una infancia en un apartamento pequeño. Una madre que nunca estaba en casa. Un padre que nos abandonó. Te lo di todo. Mi voz temblaba. Mi vida, mi educación, mi dinero. Y te lo agradezco, de verdad, suspiró. Pero entiéndelo, no puedo explicarle a Verónica y a su familia que mi hermana trabaja como gerente de nivel medio en una empresa de logística. Todos ellos pertenecen a otro círculo. ¿Y tú ahora perteneces a su círculo? Sonreí con amargura. Eres tan impostor como tu padre. Se levantó bruscamente. Sabía que no lo entenderías. Siempre has envidiado mi éxito. ¿Éxito? No pude contener la risa. ¿Qué éxito, Max? Eres un mentiroso que se avergüenza de su familia y le pide dinero a su hermana para impresionar a una chica rica. Se marchó dando un portazo. Y 2 días después me envió un mensaje. Perdona por la pelea. Tienes razón. No debería haberte ocultado la verdad sobre las Maldivas. Te prometo que no volverá a pasar. Le creí. Otra vez. Y cuando un mes después me pidió dinero para un traje nuevo para una reunión importante con unos clientes, le envié el dinero otra vez. Porque era mi hermano. La única familia que me quedaba. No esperaba que Max reaccionara tan mal a mi negativa. Solo pasaron 2 días cuando apareció en mi oficina sin avisar. Estaba en una reunión con el equipo sobre un nuevo proyecto logístico. Hola. La secretaria Janet abrió la puerta con cuidado. Tienes una visita. Dice que es tu hermano y que es urgente. Sentí cómo se me enfriaban las yemas de los dedos. Tras disculparme ante mis compañeros, salí al pasillo, donde estaba Max con la camisa desabrochada y los ojos enrojecidos. ¿Qué haces aquí? Le pregunté en voz baja, tratando de alejarlo de la sala de conferencias. ¿En serio? ¿Una reunión? Elevó la voz. Mi vida se está derrumbando y tú tienes una reunión. Max, hablemos en mi despacho. Le cogí del codo, pero él se soltó. ¿Sabes lo que pasó después de que olvidaras ayudarme? Casi gritó. Perdimos la reserva del fotógrafo, el mejor de Boston. Verónica está histérica. Eres una zorra egoísta, siempre lo has sido. Continuó, sin prestar atención a las miradas de sorpresa de sus compañeros. Te haces pasar por una hermana sacrificada, pero en realidad solo envidias mi felicidad. ¿No te parece que estás exagerando? Se oyó una voz tranquila detrás de mí. David Parker, mi compañero del departamento de análisis, estaba de pie con unos documentos en la mano, observando la escena. ¿Y tú quién demonios eres? Exclamó Max. David Parker, compañero de ella, respondió él. Y ahora estás montando una escena muy desagradable en un entorno profesional. Gracias a la intervención de David, Max y yo nos trasladamos a mi despacho. Él empezó inmediatamente a quejarse de las dificultades económicas de la boda, pero la conversación se vio interrumpida por una llamada de Verónica. Soy Verónica. Su voz era gélida.
Por tu venganza infantil, hemos perdido al mejor fotógrafo de la ciudad. Solo querías disfrutar de nuestros problemas, continuó. Sabes, Max siempre decía que estabas demasiado apegada a él, casi de forma enfermiza. Esa frase me llegó al corazón. Miré a Max, que bajó la mirada. En cuanto colgué, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció: Papá. Mi padre y yo apenas habíamos hablado desde la muerte de mi madre. La última vez que nos vimos fue en su funeral, hacía 10 años. Hola. Su voz sonaba preocupada. ¿Qué te pasa? Acabo de hablar con Max y Verónica. Max necesita tu ayuda y tú te niegas. No es propio de ti, continuó. ¿Cómo sabes lo que es propio de mí? No pude contenerme. No has estado presente durante los últimos 25 años. Deben $15,000 por el salón de bodas, me informó mi padre. Tienes que ayudarles. Colgué sin despedirme. $15,000. Y contaban conmigo sin siquiera preguntarme. Me prometiste que después del anillo no habría más peticiones importantes, le dije a Max. Verónica y yo queríamos un día especial, respondió él, encogiéndose de hombros. Y cuando aceptaste tan fácilmente los $5,000 para el anillo, pensamos que simplemente os daría $15,000 para la boda, sin discutirlo. Max propuso que nos reuniéramos al día siguiente para hablarlo con calma. Acepté, aunque sospechaba que se trataba de una manipulación. Después de que se marchara, David volvió a entrar en la oficina. ¿Todo bien?, preguntó. Su conversación sonaba tensa. Solo son asuntos familiares. Intenté sonreír. Sabes, quizá no sea asunto mío, pero lo que he oído sonaba muy tóxico. Comenzó David con cautela. Crecí con una hermana gemela. Discutíamos, pero nunca manipulábamos los sentimientos de culpa. No era un conflicto familiar sano, continuó. Era violencia emocional. Sus palabras me hicieron reflexionar. Al día siguiente llegué al café justo a tiempo. Max y Verónica ya me estaban esperando. Nos gustaría discutir todo esto pacíficamente, comenzó Max. Empecemos por los $15,000 que deben por el salón de bodas, sugerí. Verónica explicó que habían elegido el Riverside Palace, el mejor lugar para celebrar bodas en Boston, y que ahora tenían que pagar antes de que acabara la semana. ¿Lo decidisteis sin mí? ¿Sin siquiera preguntarme si podía o quería? No oculté mi sorpresa. Eres mi hermana. Max intentó tomarme de la mano. Siempre me has ayudado. Pensamos que te alegraría participar en un día tan importante para tu hermano, añadió Verónica. ¿Participar? Sonreí con amargura. Ni siquiera me invitaron a la cena de compromiso. Solo los más cercanos. ¿Recuerdas? Fue un malentendido. Max se pasó la mano por el pelo. No pensamos que pudieras venir desde Pittsburgh para una sola noche. Pero vine, dije en voz baja. 12 horas al volante, y ni siquiera me invitasteis a tomar un café. Ya lo hemos hablado, respondió Verónica con un gesto de indiferencia. No puedes usar un error como excusa. ¿Quizás 10,000? ¿O al menos 5 para mantener la reserva?, sugirió Max. Max, comencé lentamente. ¿Cuántas veces me has pedido dinero prestado en los últimos años? No lo he contado, se encogió de hombros. Varias veces. 27, respondí. 27 veces en los últimos 5 años. La suma total es de $32,000. No me has devuelto nada. Pero soy tu hermano, alzó la voz. ¿Acaso la familia no debe ayudarse? Ayudarse, sí, pero no para ser un cajero automático. Negué con la cabeza. Te lo di todo. Renuncié a una beca en Columbia. Trabajé en 2 empleos para pagar tus estudios. ¿Y cómo me lo has agradecido? Te avergüenzas de mí, no me invitas a las celebraciones, hablas a mis espaldas. Y además te gastaste los 5,000 que te di para el anillo en un viaje a las Maldivas, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos. Max palideció de repente. Vi las fotos en el Instagram de Verónica, expliqué. Me pediste dinero para un proyecto de inversión, y, un mes después, estabais de vacaciones en un bungalow sobre el agua. Era una inversión, dijo rápidamente Verónica. En nuestra relación. ¡Basta! Max dio un puñetazo en la mesa. Siempre me has envidiado.
porque yo pude escapar de nuestro lamentable pasado, y tú te quedaste atrapada en él. Pero estás sola, intervino Verónica. Sin familia, sin un ser querido. Por eso te aferras a Max. Es todo lo que tienes. Sus palabras me dolieron, pero no lo demostré. Puede que esté sola, pero al menos soy sincera. Vosotros fingís ser ricos, gastáis dinero que no tenéis y esperáis que alguien más pague. Tenemos que irnos, dijo de repente Verónica, levantándose. Esto no tiene sentido. Ella nunca lo entenderá. Espera, intentó detenerla Max. Ella, por favor, realmente necesitamos tu ayuda. Estamos desesperados. Miré a mi hermano menor, al que una vez quise tanto, al que, si soy sincera, sigo queriendo. Pero ahora lo veía con claridad, sin ilusiones. Busquen una sala más barata, dije con calma. Renuncien a los lujos. Pidan dinero a los padres de Verónica, si son tan ricos. Pero de mí, ni un centavo más. Y me levanté, dejándolos sentados a la mesa. Al volver a casa después de la reunión con Max y Verónica, me sentía devastada, como si alguien me hubiera arrancado el alma y solo hubiera dejado un caparazón vacío. Me di una ducha mecánicamente, pedí comida para llevar, aunque no tenía hambre. Me senté en silencio en mi apartamento, mirando las ventanas oscuras del edificio de enfrente. Durante toda la semana siguiente, me sentí como si estuviera en una nube. Iba al trabajo, hacía mis tareas, respondía a las preguntas de mis compañeros, pero todo era como a través de un cristal. Mi cerebro no dejaba de repasar nuestra conversación en la cafetería, sus palabras, mis respuestas. ¿No había sido demasiado dura? ¿No debería haberle ayudado después de todo? Al fin y al cabo, es mi único hermano. Y entonces recordaba sus palabras. Eres una zorra egoísta. Siempre me has envidiado. No entiendes nada. Y algo dentro de mí se endureció, se convirtió en determinación. El jueves me llamó la directora de Recursos Humanos, Sarah Myers. Hola, ¿has pensado en la oferta de Chicago? Necesitan una respuesta antes de que termine la semana. Hace 3 semanas me ofrecieron un ascenso, dirigir el departamento de logística de nuestra oficina de Chicago. Un sueldo más alto, más responsabilidad. Lo rechacé diciendo que no estaba preparada para mudarme. En realidad, pensaba en Max. ¿Cómo estaría sin mí, si de repente necesitaba mi ayuda? ¿La oferta sigue en pie? Pregunté, sintiendo de repente cómo se aceleraba mi pulso. Sí, por supuesto, respondió Sara sorprendida. Están muy interesados en ti. Entonces acepto. ¿En serio? No ocultó su sorpresa. ¿Qué ha cambiado? Todo, respondí con sinceridad. Absolutamente todo. Colgué el teléfono sintiendo un extraño alivio. Era como si una gran carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Chicago. Una nueva ciudad. Un nuevo trabajo. Una nueva vida. Sin Max y sus problemas. Por la noche, mi teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Miré la pantalla durante un rato, dudando, pero al final respondí. Escucho. Hola, soy yo. Su voz sonaba cansada. Acabo de hablar con Max. Me ha dicho que habéis tenido una discusión. No es una discusión, respondí con calma. Es una revelación. Por fin he visto nuestra relación tal y como es. Es tu hermano, suspiró mi padre. La familia es lo más importante. ¿De verdad? No pude contener una sonrisa amarga. No recuerdo que tú siguieras ese principio cuando nos abandonaste. Se hizo el silencio. Me lo merecía, dijo finalmente. Fui un mal padre. Pero no cometas mis errores. No rompas los lazos familiares. No los rompo, respondí. Simplemente dejo de ser un cajero automático y un cordero sacrificial. ¿Y sabes qué? Me mudo a Chicago. Me han ofrecido un ascenso. Eso es estupendo. Su voz se suavizó. Enhorabuena. Siempre has sido inteligente. Gracias. De repente, sentí gratitud por esas palabras. Y en cuanto a la boda de Max, encontrarán una solución. Solo que deben ser más realistas en sus planes. Hablaré con él, prometió mi padre. Y
Quizás podamos almorzar juntos algún día para hablar, no de Max, sino de ti. Tengo mucha curiosidad por saber cómo estás. Me quedé callada, pensativa. Quizás, pero ahora no. Necesito tiempo. Lo entiendo, dijo con suavidad. Esperaré. Al día siguiente, mientras reunía los documentos para la reunión, David entró en mi despacho. He oído que te vas a Chicago, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, asentí. Es hora de cambiar. ¿Es por tu hermano? Preguntó con franqueza, pero con delicadeza. Dejé los papeles y lo miré. En parte, pero más por mí. Durante demasiado tiempo he antepuesto sus necesidades a las mías. Es hora de empezar a vivir mi propia vida. Él sonrió. Es la decisión correcta, Ella. Y me alegro por ti. Aunque, sinceramente, te echaré de menos. Eres la mejor compañera con la que he trabajado. Algo en su mirada me hizo sonrojarme. Gracias. Yo también te echaré de menos. Respondí con sinceridad. ¿Sabes? De repente se enderezó. A mí también me han invitado a participar en un proyecto en Chicago. Una auditoría técnica de su sistema logístico. Estaré allí las 3 primeras semanas después de tu traslado. Quizás le enseñes la ciudad al recién llegado. Sus palabras sonaban naturales, pero noté un ligero nerviosismo en su voz. Con mucho gusto, respondí, sintiendo cómo mis labios se curvaban en una sonrisa. Las 2 semanas siguientes pasaron en medio del caos de los preparativos para la mudanza. Dejé el apartamento, empaqué mis cosas y me despedí de mis compañeros de trabajo. Max ya no me llamaba ni me escribía. No tuve noticias suyas. Chicago me recibió con viento frío y lluvia, pero yo sentía una extraña euforia. Mi nuevo apartamento era más pequeño que el anterior, pero desde las ventanas se veía una vista maravillosa del lago Michigan. La nueva oficina era moderna y espaciosa, y mis compañeros de trabajo eran amables y profesionales. David llegó una semana después que yo. Quedamos en una cafetería cerca de mi nueva casa. ¿Qué tal los primeros días en el nuevo sitio?, me preguntó mientras removía el café. Intensos, pero interesantes, respondí. Muchas caras nuevas, mucha información. Pero me gusta. ¿Y qué hay de tu vida personal? Me miró con cautela. ¿Has hablado con tu hermano? Negué con la cabeza. No, no. Y sabes, es incluso más fácil de lo que esperaba. Es como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba años cargando. Es normal, asintió. Pero veo que sigues sin sentirte cómoda. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo lo has notado? Se te nota en la cara, sonrió. Te muerdes el labio cuando estás nerviosa y miras constantemente el teléfono, como si estuvieras esperando una llamada. Qué observador, comenté. Sí, a veces me cuesta. Max y yo siempre hemos sido muy unidos, a pesar de todo. Estoy preocupada por él. ¿Has pensado alguna vez en ir a terapia? Preguntó David con cautela. Ya sabes, para lidiar con ese complejo de Salvadora. ¿Complejo de Salvadora? Casi me echo a reír. ¿Eso es un diagnóstico? En realidad, sí, asintió él. Mi hermana gemela es psicoterapeuta y habla mucho de eso. Las personas que se sacrifican constantemente por los demás anteponen las necesidades ajenas a las propias. A menudo, esto se desarrolla en la infancia debido a circunstancias familiares. Me puse a pensar, recordando cómo a los 12 años asumí la responsabilidad de cuidar a mi hermano de 10 años. Quizás tengas razón, dije finalmente, pero no sé por dónde empezar. Puedo recomendarte un buen especialista, se ofreció. Mi hermana trabaja con varios terapeutas excelentes aquí, en Chicago. Una semana después, estaba sentada en la acogedora consulta de la doctora Olivia Raymond, contando la historia de mi vida. Sobre mi padre, que se marchó. Sobre mi madre, que trabajaba hasta el agotamiento. Sobre mi hermano, al que prácticamente crié yo sola. Sobre la Universidad de Columbia, a la que renuncié. Sobre cómo, una y otra vez, sacrificaba mis necesidades por Max. ¿Sabes, Ella?, dijo la doctora Raymond después de nuestra tercera sesión. Lo que describes es un caso clásico de codependencia.
Asumiste el papel de salvadora, y ese papel se convirtió en parte de tu identidad. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Empieza a establecer límites saludables, sonrió. Y, lo más importante, aprende a poner tus necesidades al mismo nivel que las de los demás, ni por encima ni por debajo. Poco a poco, con cada sesión, empecé a comprenderme mejor a mí misma. ¿Por qué renunciaba tan fácilmente a mis intereses? ¿Por qué me resultaba tan difícil decir no? ¿Por qué me sentía culpable cuando pensaba en mis propios deseos? Mientras tanto, David y yo trabajábamos en un gran proyecto: la optimización del sistema logístico de una cadena de supermercados. Las horas que pasábamos juntos discutiendo estrategias y analizando datos nos acercaron. Empecé a notar cómo se aceleraba mi corazón cuando él entraba en la habitación, cómo me gustaba oír su risa, ver su sonrisa. ¿Sabes que sonríes cuando hablas de él?, comentó la doctora Raymond en una de las sesiones. ¿De verdad?, me sorprendió. Por supuesto, asintió. Y eso es maravilloso, pero no olvides los límites de los que hemos hablado. Incluso en una relación sana, es importante mantener tu identidad. Empecé a relacionarme más con mis compañeros de trabajo. Iba a comidas, me unía a las reuniones de los viernes después del trabajo. Antes siempre estaba centrada en el trabajo y rara vez me permitía esos lujos. Siempre tenía prisa por llegar a casa. Siempre estaba localizable por si Max necesitaba algo. Ahora estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Me apunté a unos cursos de fotografía con los que llevaba mucho tiempo soñando. Empecé a correr por las mañanas junto al lago. Incluso adopté un gato del refugio, pelirrojo y pesado, al que llamé Fitz. David y yo empezamos a salir oficialmente 2 meses después de mi mudanza. Todo se desarrolló de forma gradual y natural. No me presionaba, no me exigía nada, no me manipulaba. Con él me sentía segura, y eso era una sensación nueva e inusual. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó una noche mientras cenábamos en mi balcón. Tu capacidad para cambiar. Es impresionante. ¿A qué te refieres?, pregunté sorprendida. Has reconstruido tu vida por completo en 3 meses, explicó. Has cambiado de ciudad, de trabajo, has empezado una terapia, has hecho nuevos amigos. Muchos hablan de cambiar, pero pocos lo hacen realmente. Sus palabras me reconfortaron por dentro. Realmente había trabajado mucho en mí misma durante los últimos meses, y parecía que estaba dando resultados. Al tercer mes después de la mudanza, cuando ya empezaba a sentirme realmente feliz, recibí un mensaje de Verónica en mi teléfono. Hola, sé que no estamos en la mejor relación, pero necesito tu ayuda. La boda se ha pospuesto. Max tiene problemas con el alcohol. No escucha a nadie más que a ti. Por favor, ven. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sintiendo cómo los viejos patrones de comportamiento intentaban tomar el control. Mi primer instinto fue dejarlo todo y salir corriendo a salvar a mi hermano. Pero entonces recordé las palabras del doctor Raymond sobre los límites saludables. En lugar de responder inmediatamente, llamé a mi terapeuta. Doctora Raymond, necesito su consejo, le dije cuando respondió. Mi hermano tiene problemas con el alcohol y su prometida me pide que vaya. No, ¿y cómo te sientes al respecto?, me preguntó. Una parte de mí quiere acudir en su ayuda, como siempre, pero otra parte sabe que eso me volverá a arrastrar a una relación tóxica. Entiendes que no puedes controlar el comportamiento de tu hermano, ¿verdad?, preguntó suavemente la doctora Raymond. ¿Y que sus problemas con el alcohol son responsabilidad suya, no tuya? Lo entiendo, respondí tras una pausa. Pero, ¿no debería ayudarlo? Ayudarlo, sí. Salvarlo, número. Hay una diferencia entre apoyar y salvar. El apoyo permite que la otra persona resuelva sus propios problemas. Salvarla es hacerlo por ella. Reflexioné sobre sus palabras y luego le escribí una respuesta a Verónica. Lamento oír lo de los problemas de Max, pero no puedo ir. En su lugar, te recomiendo que acudas a un terapeuta especializado en adicciones. Aquí tienes los datos de contacto de una buena clínica en Boston. Pueden ayudarle de verdad, si Max quiere. Y añadí la información sobre el centro de rehabilitación que había encontrado en Internet.
Verónica respondió casi al instante. No puedo creer que seas tan egoísta. Tu hermano está sufriendo y ni siquiera quieres venir. Respiré hondo, sintiendo cómo me invadía una oleada de culpa. Pero entonces, recordé todas nuestras sesiones con el doctor Raymond, todo el trabajo que había hecho sobre mí misma. No puedo responsabilizarme de sus decisiones, pero espero sinceramente que reciba la ayuda que necesita. Esta vez no hubo respuesta. Por la noche, se lo conté todo a David mientras paseábamos por la orilla del lago. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, cogiéndome de la mano. Es extraño, admití. Una parte de mí todavía se siente culpable, pero otra parte sabe que hice lo correcto. Es normal, dijo apretándome la mano. Los cambios nunca son fáciles, especialmente cuando se trata de un patrón de comportamiento tan profundo. Sabes, por primera vez en mi vida siento que vivo para mí misma y no para otra persona, dije, mirando la puesta de sol sobre el lago. Y eso da miedo, pero al mismo tiempo es la mejor sensación del mundo. Te lo mereces, respondió simplemente. Te mereces ser feliz, Ella. Y en ese momento, de pie junto al hombre que me veía tal y como era, sin expectativas ni exigencias, realmente lo creí. Ha pasado un año desde que me mudé a Chicago. En este tiempo, mi vida ha cambiado por completo. En lugar de un apartamento pequeño en Pittsburgh, ahora tengo una casa acogedora con vistas al lago Michigan. En lugar de un puesto de gerente de nivel medio, ahora dirijo todo un departamento de logística. Y lo más importante, en lugar de una relación tóxica con mi hermano y un sentimiento constante de culpa, ahora tengo una relación sana y solidaria con David, y me siento libre del pasado. Aunque, por supuesto, el pasado nunca desaparece por completo. Se ha convertido en parte de mí, ha moldeado mi personalidad. Pero ahora, gracias a la terapia con el doctor Raymond, he aprendido a verlo como una experiencia valiosa, no como una carga. Al principio fue difícil. Cada vez que sonaba el teléfono, a una hora inusual, pensaba que era Max con otra crisis. Me ponía tensa por reflejo, lista para dejarlo todo y correr en su ayuda. Pero la llamada solía ser de un colega o de David, y cada vez se hacía más fácil. No habíamos hablado con Max desde aquel mensaje de Verónica. Mi padre me había dicho que mi hermano había aceptado finalmente someterse a rehabilitación. Está trabajando duro en sí mismo, me dijo mi padre durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. Asentí con la cabeza, sin saber qué responder. Quería creerlo, pero había visto demasiadas promesas incumplidas en el pasado. Ahora, unos días antes de mi cumpleaños, cuando el sol otoñal iluminaba los rascacielos de Chicago, recibí un mensaje inesperado por correo electrónico. Reunión de antiguos alumnos de la Universidad de Pittsburgh. 10 años después. Dudé. Por un lado, sería interesante ver a viejos amigos. Por otro lado, Max también podría estar allí. Por supuesto, él estudiaba en Boston, pero teníamos muchos conocidos en común. Quizás deberías ir, sugirió David con cautela cuando le conté lo de la invitación. Es una oportunidad para cerrar algunas puertas del pasado. David se había convertido para mí no solo en mi pareja, sino en un verdadero amigo. Nuestra relación se desarrolló de forma gradual y natural, sin dramas ni manipulaciones. Nunca intentó cambiarme ni utilizarme. Cuando lloré por primera vez delante de él, recordando a mi madre y todo lo que habíamos pasado, simplemente me abrazó y me dijo: «Eres la persona más fuerte que conozco». Después de una semana de reflexión, decidí ir a la reunión, sobre todo porque era fin de semana y hacía tiempo que tenía pensado ir a Pittsburgh a recoger el resto de mis cosas del antiguo piso que tenía alquilado. ¿Te importaría acompañarme?, le pregunté a David. Por supuesto, respondió con una sonrisa. Quiero ver la ciudad donde creciste y conocer a tus amigos. Llegamos a Pittsburgh el viernes por la noche. La ciudad nos recibió con un clima fresco y una ligera lluvia, tan familiar después del ventoso Chicago. Nos alojamos en un hotel en el centro, cerca de la universidad. El sábado por la noche, vestida con un vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión, sentí una extraña emoción. Era como volver al pasado, pero siendo otra persona. «Estás preciosa»,
dijo David mientras se ataba la corbata. Gracias, sonreí, sintiéndome agradecida por su presencia. La sala donde se celebraba la reunión estaba decorada con los colores de la universidad. Rostros familiares, ligeramente cambiados en 10 años, gritos de alegría, abrazos. Hablé con mis antiguos compañeros de clase, les presenté a David, reí al recordar mis años de estudiante. Y entonces lo vi. Max estaba de pie junto a la ventana, hablando con el antiguo presidente de la fraternidad estudiantil. Había cambiado, había adelgazado, se había dejado crecer la barba, pero lo que más había cambiado era su mirada. Tranquila, concentrada, sin el nerviosismo de antes. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Se detuvo un momento, luego se disculpó con su interlocutor y se dirigió hacia mí. «Hola», se detuvo a unos pasos, como si temiera acercarse más. «No sabía que estarías aquí». «Yo tampoco sabía que vendrías», respondí con sinceridad. «¿Cómo estás?» Mejor», asintió con la cabeza, y noté que se frotaba nerviosamente la pulsera que llevaba en la muñeca, una insignia de sobriedad que llevan los participantes del programa Alcohólicos Anónimos. «Mucho mejor». Se produjo una pausa incómoda. David, que estaba a nuestro lado, se alejó discretamente, dejándonos a solas. «¿Quieres salir a la terraza?», propuso Max. «Aquí hay demasiado ruido para hablar». Asentí y salimos a la amplia terraza con vistas al parque de la universidad. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y gotas en la barandilla. «Lo siento, Ella», dijo Max de repente, sin mirarme, sino fijando la vista en algún punto lejano. «Por todo. Por cómo te traté. Por todo el dinero que me diste y que nunca te devolví. Por avergonzarme de ti delante de Verónica y sus amigos. Por no valorar tus sacrificios. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Durante el año que llevaba trabajando con mi terapeuta, había imaginado esta conversación muchas veces, pero la realidad resultó ser muy diferente. «No espero que me perdones», continuó, mirándome por fin a los ojos. «Y no te lo pido. Solo quiero que sepas que soy consciente de lo horrible que fui, y estoy trabajando para cambiar». «¿Qué pasó?», pregunté, realmente interesada. «Después de todo». Respiró hondo, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Después de que te negaras a venir, bebí tanto que acabé en el hospital». Verónica se asustó y llamó a una ambulancia. El médico dijo que, de haber tardado un poco más, podría haber sido demasiado tarde. Me estremecí al imaginar la escena. «Mi padre vino al hospital», continuó Max. «¿Y sabes lo que me dijo? Te estás convirtiendo en alguien como yo. Utilizas a las personas que te quieren y luego las abandonas». Eso me impactó. Se frotó la pulsera que llevaba en la muñeca. Pasé por rehabilitación, 90 días. Los días más difíciles de mi vida. Pero allí comprendí que el problema no era el alcohol. Era solo un síntoma. El problema estaba en mí, en mi egoísmo, en mi constante deseo de más, en mi incapacidad para apreciar lo que tenía. «¿Y qué hay de la boda?», pregunté con cautela. «¿Y de Verónica?». La boda se canceló. Sonrió con amargura. Cuando Verónica se dio cuenta de que estaba decidido a cambiar, a dejar de beber, a vivir dentro de mis posibilidades, a trabajar en mí mismo, rápidamente perdió el interés. Resultó que ella no me necesitaba a mí, sino la imagen de un exitoso asesor financiero con amigos ricos. No sentí malicia, aunque antes quizá la habría sentido. En cambio, solo sentí compasión. «Lo siento», le dije con sinceridad. «No hace falta», dijo él, negando con la cabeza. «Era una lección necesaria. Ahora trabajo en una pequeña empresa financiera. El sueldo es menor, pero me gusta. Y soy voluntario con adolescentes de familias problemáticas. Les ayudo con la educación financiera y con la preparación para la universidad». «Eso es maravilloso, Max», dije sinceramente impresionada. «Todavía me queda mucho por hacer», suspiró. «Sigo luchando contra el deseo de beber cuando las cosas se ponen difíciles. A veces sigo envidiando a las personas que pueden permitirse lo que yo no puedo, pero intento ser mejor. Por mí mismo. No por mi padre, ni por Verónica,
ni para crear una imagen, simplemente por mí mismo. Asentí con la cabeza, entendiéndolo como nunca antes. Me alegro por ti, Max. De verdad. ¿Y tú? Me miró con sincero interés. He oído a papá decir que te has mudado a Chicago y que te han ascendido. Sí, sonreí. Dirijo el departamento de logística. El trabajo es interesante, aunque complicado. ¿Y ese chico con el que has venido? David, asentí. Llevamos juntos casi un año. Es... es bueno, Max. Respeta mis límites. Me aprecia tal y como soy. Me alegro. Sonrió, y era una sonrisa sincera. Te mereces lo mejor. Hablamos un poco más. Sobre el trabajo, sobre Chicago, sobre su voluntariado. La conversación fue cautelosa. Evitamos los temas delicados. Pero por primera vez en muchos años sentí que estaba hablando con mi hermano, y no con alguien que quería algo de mí. Ella, de repente se puso serio. Me gustaría recuperar nuestra relación. No de inmediato, por supuesto. Poco a poco. Entiendo que he perdido tu confianza, y no espero que todo sea como antes. Pero, quizás podríamos llamarnos por teléfono de vez en cuando, o enviarnos mensajes. Lo miré a este nuevo Max, que parecía más maduro y responsable. Una parte de mí todavía temía que fuera otro acto, otra manipulación, pero otra parte, la que había pasado un año en terapia y había aprendido a confiar en su intuición, sentía que realmente había cambiado. Vamos a intentarlo, dije finalmente. Poco a poco, sin expectativas por ambas partes. Él asintió, visiblemente aliviado. En ese momento, David salió a la terraza. Perdón por interrumpir, sonrió, pero han anunciado la cena. Ya hemos terminado, le respondí con una sonrisa. David, este es mi hermano Max. Max, este es David. Se dieron la mano e intercambiaron algunas frases de cortesía. Luego, todos juntos regresamos al salón. El resto de la noche transcurrió en un ambiente agradable, lleno de recuerdos y risas. Le presenté a David a mis amigos de la universidad. Bailé al son de canciones que eran populares hace 10 años y, de vez en cuando, cruzaba la mirada con Max al otro lado de la sala. Él se mantuvo al margen, no bebió alcohol y se fue temprano, diciendo que tenía una reunión del grupo de apoyo por la mañana. Al regresar al hotel, sentí un extraño alivio. Era como si la pesada piedra que había llevado dentro durante años por fin empezara a aligerarse. ¿De qué habéis hablado?, preguntó David con cautela mientras caminábamos por las calles nocturnas de Pittsburgh. Del pasado. De cómo hemos cambiado los dos durante este año. Le cogí de la mano. Realmente ha cambiado. O tal vez ha empezado a volver a ser el Max que era antes de todos nuestros problemas familiares. ¿Y os habéis reconciliado? No del todo, negué con la cabeza. Sería demasiado fácil, pero hemos dado el primer paso, y creo que, con el tiempo, tal vez podamos construir una relación nueva y más sana. David me apretó la mano. Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? No todo el mundo es capaz de perdonar así. No estoy segura de haberlo perdonado, respondí con sinceridad. Pero estoy dispuesta a intentarlo. No por él, sino por mí misma, para no seguir cargando con ese peso. El año pasado, por fin comprendí que el verdadero apoyo no consiste en sacrificarse por otra persona. No consiste en disolverse en los problemas ajenos, ni en renunciar a las propias necesidades. El verdadero apoyo consiste en establecer límites saludables, en respetarse a uno mismo y a los demás, en comprender que cada uno es responsable de sus actos. Comprendí que no podía controlar la vida de Max, que no podía obligarlo a tomar la decisión correcta. Solo podía controlar mi actitud ante la situación, mis reacciones, mis decisiones. Aquella noche, de pie en el balcón de la habitación del hotel, contemplando las luces nocturnas de Pittsburgh, sentí una extraña y tranquila felicidad. No era euforia, ni alegría desenfrenada, sino la profunda y tranquila paz de una persona que por fin había encontrado su lugar en el mundo. A mi lado dormía David, un hombre que me amaba no por lo que hacía por él, sino por lo que era. Por delante me esperaba Chicago, con nuevos retos y oportunidades. Y en algún lugar, en su vida, estaba Max,
que también intentaba encontrar su camino. Y, por primera vez en muchos años, no sentía la carga de la responsabilidad por él. Era libre. Libre para ser yo misma. Libre para vivir mi vida. Libre para construir mi felicidad. Y esa libertad era el regalo más valioso que me había hecho nunca. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.